J7693. Por lo tanto, bueno, Santa Mariña para nosotros es un elemento muy atractivo, muy interesante, por eso hemos hecho ese esfuerzo también de rehabilitación en toda la trama urbana, ¿no? Con la idea de que a partir de ahí se permita recuperar población, recuperar las viviendas, utilizar también un poco esa magia, ese atractivo que Santa Mariña tiene en arquitectura, en naturaleza, en ritos, en leyendas, para ponerlos en valor y con... Santa Mariña era una hija de un prefecto local romano, de las cortes romanas. Cuando nació, murió su madre. Cuando viene un prefecto joven, Olibrio, y se enamora de la belleza de esta joven pastora que vivía en Piñeira de Arcos, pues entonces la fuerza a que sea su esposa. Marina ahí toma cauce su fortaleza. Y a partir del siglo XII pues, se comienza a construir una iglesia con un desarrollo arquitectónico especialmente notable, que no responde a las necesidades de culto de una pequeña comunidad, porque Santa Marina de Aguas Santas nunca fue un lugar muy poblado. Entonces, bastaría con una pequeña capilla para atender pastoralmente a la gente. Significa que aquí ha habido una voluntad de constituir en torno a Santa Marina un lugar de atractivo desde el punto de vista devoto, y un lugar atractivo desde el punto de vista artístico. La relación de Galicia y la Cerdeña debe de continuar en el futuro para que las poblaciones que tienen una santa común puedan verse, para que sus futuras generaciones puedan viajar a través de la cultura y conocer las poblaciones tan distantes pero tan próximas como son la de Sardeña y la de Galicia, la de Santa Mariña de Aguas Santas y la de Vilanova Forro.